Bueno, vamos a estar hablando de un tema para mí candente, y es en Segunda de Pedro. Segunda de Pedro nos habla de algo interesante, y es un poco de lo que está pasando en los últimos tiempos. Y es interesante que el apóstol Pedro estaba a las puertas de la muerte y está hablando de lo que va a pasar, de los falsos profetas y acerca de la venida del Señor. Y además es que estaba viendo que en la iglesia se estaban introduciendo cosas que no estaban muy bien en esa situación. Y Pedro enfrentó esta situación, lo vemos en capítulo 1, verso 13 al 15, habló de los problemas que había en la iglesia, que no es otra cosa que los mismos que hay hoy en día. Cosas raras pasan en la iglesia, se meten, se introducen doctrinas y enseñanzas raras, y habla de las falsas enseñanzas. Y Pedro, que estaba a las puertas de la muerte, él identifica a los falsos profetas que están enseñando falsas enseñanzas. Y les da acerca de la seguridad del regreso de Cristo. Y en el contexto advierte de la gente que se reía de esto, de que ¿dónde está la venida del Señor? Y Pedro da ciertas pautas acerca de todo esto. Y dice que el juicio vendrá. Y lo que quería Pedro era traer cierta seguridad y cierta protección a estos hermanos, porque era muy importante para él. Era muy importante para él. Y yo estaba pensando acerca de lo que está pasando hoy en día, fuera y dentro del cristianismo. Y me puse a leer a Pedro, y me encanta Pedro. Yo creo que en el pasado, aquí en esta iglesia en Oviedo, yo hablé de 2 Pedro capítulo 1, donde habla de que nosotros hemos alcanzado la justicia de Dios y de nuestro Salvador Jesucristo. Habla el capítulo 1 que tenemos una fe preciosa, la misma que los apóstoles. Dice capítulo 1 que nos dio lo que necesitamos para la vida y la piedad. Dice que nos dio grandes promesas para participar de la naturaleza divina. Y Pedro habla de estas cosas en el capítulo 1, acerca de todas estas cosas. Pero luego en el capítulo 1, del verso 15 al 17, nos dice algo grande, algo que a mí me impactó. Y yo el título, por poner título a la enseñanza de hoy domingo, le puse: Jesús no es una fábula. Jesús no es una fábula. Segunda de Pedro 1, 15 al 17 dice lo siguiente. Y vamos a centrarnos unos pensamientos en esta tarde aquí. Dice el verso 15: también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de todas estas cosas, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos a su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Aquí vemos que Pedro dice que Jesucristo no es una fábula, y es más, que él no construyó su mensaje en una fábula acerca de ciertas cosas, sino que él vio a Cristo transformarse delante de él. Y dice algo más, que el mismo Dios le glorificó, el mismo Dios testificó acerca de Jesucristo. Y estamos hablando de la transfiguración, cuando Moisés y Elías se presentan. Dice Lucas capítulo 9, verso 28 al 36, dice: aconteció, como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria, y hablando de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. En el verso 32 dice:
Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permanecieron despiertos y vieron la gloria de Jesús y los dos varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose de ellos, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió, y tuvieron temor al entrar en la nube, y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie lo que habían visto. Algunos maestros vienen a decir que este pasaje, esta historia de Jesús, como que está anunciando un poco la venida del Señor, cómo va a ser en su gloria. Pero bueno, dice el verso 18, que escuchó la voz de Dios cuando Cristo estaba allí. Pedro escuchó la voz de Dios diciendo: Este es mi Hijo, en el cual tengo complacencia. Es más, y vio la gloria del Señor Jesús. Esta experiencia de Pedro hizo un gran cambio en su vida, de tal manera que lo que vio fue parte constante de su enseñanza. El poder de Jesucristo, la gloria de Jesucristo y la segunda venida de Jesucristo. Y es más, dice que no era una fábula. En el verso 16 dice estas dos cosas que son claves acerca de Cristo y en relación con su gente, es decir, contigo y conmigo. Y está entrelazado constantemente en el Nuevo Testamento. Dice que no es una fábula porque ellos son testigos de esto. Verso 16, lo voy a repetir otra vez: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. No es una fábula, pero ¿qué es una fábula? Una fábula es un mito, es algo ficticio, es algo fingido, imaginario o falso. Eran leyendas mitológicas que existían en aquellos tiempos, que se había mezclado en las culturas. Y 1 Timoteo 1:4, este es Pablo diciendo y hablando, dice: ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Y en el verso 7 del capítulo 4 de 1 Timoteo, Pablo le vuelve a decir: desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Pablo también veía este problema dentro de la iglesia, de que la gente se enredaba con fábulas. Era tan importante para el apóstol Pablo que al futuro líder de las iglesias, el que iba a estar supervisando iglesias, a Timoteo, le dice: oye chico, quita esas fábulas del medio de ti, que son cosas de viejas, que no sirven para nada. Era algo que se estaba introduciendo en las iglesias. Era algo que estaba acarreando tremendos problemas en las iglesias. Las fábulas que existían. Y Pablo y Pedro hablaban de estas fábulas. Y se estaban enseñando de tal manera que creaban disputas dentro de la iglesia. Problemas dentro de la iglesia. Trataba de leyendas improductivas y genealogías interminables. Estas dos cosas profundamente estaban enraizadas en el pensamiento del mundo antiguo. Eran historias y leyendas. Y es más, era causa también de que el pensamiento griego se estaba introduciendo dentro de las iglesias. Y sabemos que los griegos eran fantásticos en crear fábulas e historias. Y eso estaba pasando en la iglesia. Y los encontramos especialmente luego en el trasfondo de las epístolas pastorales, la carta a los Colosenses y sobre todo el cuarto evangelio. Era algo que se identificaba como el gnosticismo. Y el gnosticismo era algo especulativo. Y Pablo estaba muy preocupado. Y Pedro. Y el gnosticismo, un ejemplo, voy a poner, era que empezaban con el problema del origen del pecado y el sufrimiento. Y empezaban a pensar, si Dios es totalmente bueno, no podía haberlos creado. Entonces preguntaban cómo se introdujeron en el mundo, y la respuesta gnóstica de estas fábulas era que la creación no había salido de la nada, sino que desde toda la eternidad había existido la materia.
Esto es un simple ejemplo del gnosticismo, es un jaleo leer acerca de ellos. Y tienen tremendos pensamientos, tremendas especulaciones en su mente. Y eso entraba en la iglesia. Y creían que esta materia era esencialmente imperfecta, una cosa mala, y de esta materia fue creado el mundo. Por lo tanto, todo estaba mal. Y así estaban dentro de la iglesia. La iglesia cristiana no debe tener nada que ver con ninguna especie de fe que se basa en la especulación intelectual. El cristiano no se basa en suposiciones ni especulaciones. Nuestro pensamiento se basa en la fe. La fe quiere decir que yo tomo la palabra de Dios como algo verdadero. No especulo con él, no invento nada acerca de la palabra de Dios. La Biblia me dice esto y yo lo creo. Y yo lo creo. Y era lo que estaba pasando en este tiempo. Cuando Pedro dice que nuestros ojos vieron su majestad, está apelando a una experiencia, algo que sintió, experimentó y escuchó a Dios hablar acerca de Jesucristo. Y esta experiencia no fue una fábula, no fue un cuento, le llevó a compartir el poder de Cristo y de su segunda venida. Cambió la vida del apóstol Pedro. Fue algo impresionante. Imagínate estar allí, imagínate a ti mismo estar allí con el Señor Jesucristo pensando que vas de paseo y de repente viene una nube y te cubre. Y empiezas a oír una voz. Y ves a Jesucristo cambiándose de una vestimenta blanca, enseñando lo que es la eternidad y escuchar a Dios mismo hablar. Imagínate tú en esa situación, si te cambia la vida o no, haber estado delante de la presencia de Dios, en alguna manera, no 100%, pero estabas allí en esa nube. Imagínate eso. Por eso vemos que en el verso 16 dice, oye, les dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pablo hablaba del poder del Señor Jesucristo y de su venida, y dice, no os he enseñado acerca de estas cosas siguiendo fábulas. No he seguido fábulas, mis argumentos no es fábulas, no estoy construyendo las cosas de la iglesia, las cosas de las enseñanzas espirituales en fábulas. Yo no he funcionado así, dice Pedro. Y Pedro les enseña acerca del poder de Cristo y de su segunda venida de Cristo, no por fábulas, sino porque Él es un testigo presencial. Él es un testigo presencial. Y Pedro no construyó sus enseñanzas en fábulas, sino que sus mensajes eran el poder de Cristo y la segunda venida de Cristo. Su poder de Cristo. ¿Qué quiere decir con eso, su poder de Cristo? En Hechos capítulo 4, verso 12, Pedro habla tan fuerte acerca de cómo una persona se salva, que dice en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Lo que Pedro le está diciendo es que a esta gente en Hechos que le están escuchando no hay otro poder para salvarse, solamente Jesucristo. Y Efesios capítulo 1, verso 19-22, Pablo dice algo acerca del poder de Jesucristo. La Biblia está hablando constantemente del poder, desde todo el Nuevo Testamento hasta el final. Pero Efesios 1 dice, 19-22, ¿y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder? Ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo lo sometió bajo sus pies, y a él le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. En otras palabras, el poder está en el Señor Jesucristo. Y cuando leemos la Biblia, podemos decir algo de Jesucristo tan impresionante como esto. Jesús nunca tuvo siervos que le sirvieran, sin embargo, le llamaban Señor.
Nunca tuvo títulos de médico ni de curandero, sino él sanaba a las personas y le llamaban el gran sanador. Nunca tuvo títulos, pero le llamaron maestro. Nunca tuvo un ejército, sin embargo los reyes le tenían miedo a Jesús. Nunca ganó batallas militares, sin embargo Cristo conquistó todo el mundo. Nunca cometió un crimen, sin embargo fue crucificado como un criminal. Y si leemos el Nuevo Testamento, los evangelios, vemos cómo las multitudes seguían a Jesucristo. Las multitudes estaban impactados acerca de Jesucristo, no solamente por sus milagros, sino por su palabra. Es más, 2 alguaciles fueron a detenerlo y dijeron: nunca hemos oído en boca de un hombre palabras como él. La gente estaba impresionada acerca de Jesucristo. La gente seguía a Jesucristo y le impresionaba cuando él hablaba. Dice que las multitudes salieron y le escuchaban. Lo vemos en el Sermón del Monte. Él tenía tiempo para todas las personas, fueran 1000 personas o fueran 3 o 4 personas. Siempre tenía algo que decir a las personas. Era un poder en su palabra que emanaba de él. Era un poder en sus hechos que emanaban de él. Era algo impresionante. Cristo Jesús nació, vivió y murió y fue sepultado en una tumba. Pero es más, Cristo no se quedó allí porque al tercer día resucitó. Y todos los líderes, desde Alejandro Magno, Nabucodonosor, Ciro el Grande, cualquier líder que tú te imaginas, cualquier religioso, grande, profeta que haya vivido, lo que tú quieras, del pasado y del presente y los que van a venir en el futuro tienen algo en común. Todos van a nacer, todos van a vivir, todos van a morir, pero de ninguno de ellos va a poder resucitar, solamente Jesucristo. Y esa es una gran diferencia. Solo Cristo tiene esa fama. Jesús es y será la única persona en toda la historia que va a vivir para siempre y que vive para siempre. Y tú y yo tenemos en Cristo vida eterna. Y entonces vemos estas cosas de que el apóstol Pedro estaba tan preocupado por lo que estaba pasando que él les habla acerca del poder del Señor Jesucristo. Porque Pedro quería que cuando él faltara, porque él ya se veía a las puertas de la muerte, que las personas que lo estaban escuchando es que confiasen en el poder de Jesucristo, que siguieran a Jesucristo, que abrazaran a Jesucristo. Es más, Jesucristo tiene que ser el centro de la iglesia. Para eso también nosotros nos reunimos. Y Pedro dice, no sigan todas esas fábulas que después vamos a ver en otro día acerca de los profetas. Pero si tú coges hoy el YouTube y te metes en YouTube, es casi interminable todas las tonterías que se dicen ahí acerca de cosas que tienen que ver con la Biblia. Los falsos maestros saben adornar verdades espirituales para ganar y captar a las personas. Lo saben. Y hay que tener cuidado con eso, hermanos. Hay que tener cuidado. Por eso él habla de que Jesús es el que tiene el poder. Y nos dice algo más en el verso 16, que más adelante vamos a profundizar más en ello, pero en el verso 16 les habla de que yo nos he dado a conocer el poder de Cristo y su venida. Y la venida es que Cristo va a venir a por su iglesia, y dice que su venida, entre otras cosas, veremos luego los motivos del Señor, pero Jesús está retardando su venida, como dice 2 Pedro capítulo 3, verso 9. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.
Y estaban cuestionando en esta misma carta los falsos profetas y toda la gente acerca de la venida de Cristo, de que se iba a venir. Y Pedro le responde que Cristo no viene todavía porque Él está dando tiempo a que las personas se arrepientan y lo reciban como su Salvador personal. La segunda venida de Cristo se menciona muchas veces en las Escrituras. Es más, de 1500 pasajes del Antiguo Testamento y en una de cada 25 versículos del Nuevo Testamento se menciona el regreso del Mesías. La segunda venida de Cristo se menciona aproximadamente 300 a 385 veces en el Nuevo Testamento. Esto significa que hay un promedio que uno de cada 25 versículos hace referencia al regreso de Jesús, siendo un tema central en la escatología cristiana y en las enseñanzas de los apóstoles. La frecuencia se menciona 1500 pasajes en toda la Biblia y tiene una importancia, es importante que la segunda venida 8 veces más que la primera venida de Jesús se habla. 8 veces más que la primera venida de Jesús. Y el contenido que tiene es el regreso de Cristo, se narra como un evento de juicio final, etcétera, etcétera, de todo lo que va a pasar. Y la enseñanza, casi todos los libros del Nuevo Testamento hacen referencia a su retorno, lo que implica la importancia de este hecho, lo que implica eso. Y podemos ver en el mensaje de Pedro el poder del Señor y de la segunda venida, que era la columna de la iglesia. Y es interesante eso, porque nosotros necesitamos entender todas estas cosas para poder afianzarnos nuestra vida cristiana, y eso nos motiva a nosotros a seguir hacia adelante. Saber que el poder de Cristo está con nosotros, saber que Él va a venir, que Él está profetizado su segunda venida, y está profetizado, entre otras cosas, que Él vendrá a juzgar con vara de hierro. Y por eso es que nosotros tenemos que estar muy pendientes también de lo que leemos y escuchamos y pensamos, y que esperar lo mejor del Señor, tener paciencia y esperar. Por ejemplo, aquí nos dice el apóstol Pedro, nos habla de eso, de que podemos ver que el mensaje del poder del Señor y la segunda venida de Cristo era la columna de la iglesia, que no era una fábula, y que nos motivan a las personas a dar su vida. Pedro dio su vida porque esto no era una fábula. ¿Quién da su vida, su tiempo por una fábula, por un cuento? No hay nadie. No hay nadie. Y muchos cristianos dieron su vida y siguen dándola hoy porque han creído que Jesús no es una fábula, sino Dios mismo que vino a su vida y la transformó. Y hoy en día la iglesia está siendo perseguida en muchas partes. El seminario bautista de Líbano, en Beirut, donde Israel está bombardeando, está alimentando a 180 personas en medio de la guerra. Y ahí están, porque han creído en el poder del Señor y en poder servir al Señor y poder participar de las cosas del Señor. Y no es una fábula todo esto. Por eso es que más adelante, para cerrar, nos dice algo interesante en el verso 19 al 21. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pablo enfatiza la naturaleza y la fiabilidad o la confianza de la palabra profética de Dios. La frase palabra profética más segura invita a pensar sobre cómo la Escritura proporciona un fundamento inquebrantable de nuestra fe, que ilumina nuestras vidas, que ilumina nuestro sentir, nuestros propósitos, que nos guía y nos dirige y nos fortalece. Eso es la palabra del Señor. Y nosotros necesitamos arrimarnos a la palabra de Dios como si fuese una antorcha. Y lo que más me gusta de este pasaje es que Pedro le dice,
arrímate a la palabra de Dios. Yo me voy a ir, yo os digo que no hay otro poder que el Jesucristo, yo os digo que Jesucristo va a venir y ahora mientras estéis aquí tenéis que estar viviendo bajo la luz de la palabra. Por eso el Salmo dice, el salmista, ¿cómo es? El salmista dice que la lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Qué interesante que Pedro no les da otro consejo, sino arrímate a la palabra profética, arrímate a lo que Dios te está diciendo, porque eso va a ser la luz, va a ser clave en tu vida. Y yo estoy en línea con el apóstol Pedro. Estoy en línea 100%. Lo más importante para un hombre y una mujer creyente es la palabra de Dios. Y Pablo lo dice que es la que alumbra en un lugar oscuro. La palabra de Dios es donde tú necesitas que te alumbre, donde está lo más oscuro de tu corazón, donde tú necesitas luz y entendimiento, la palabra te va a alumbrar. Y ahí es donde hay que estar. Una vez conté una historia, un cuento, una fábula, esto es una fábula, de un hombre que un vecino bajó a la calle y se encontró a su vecino buscando unas llaves de noche debajo de la farola. ¿Ustedes oyeron esa fábula? Y el hombre estuvo horas buscando ahí las llaves y el vecino, pero bueno, fulano, ¿qué haces tú aquí? Buscando la llave aquí, ahí está bajo la farola. Y después de un tiempo el vecino, pero ¿tú estás seguro que tú perdiste aquí las llaves? Dice, no sé dónde las perdí. ¿Pero qué haces aquí? Es que aquí hay luz. Por eso estaba buscando ahí. Y nosotros necesitamos esa luz en nuestro corazón. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Nosotros tenemos que tener cuidado con estos, porque unas cosas que son importantes para nosotros es la palabra de Dios. Y a lo mejor podemos pensar, bueno, dice, tenemos también la palabra más profética. Y Pedro se estaba refiriendo también, no solamente a que la palabra es importante para nosotros, sino que la palabra tiene tal confirmación, tal seguridad, porque Pedro sabe que se cumplieron con el Señor Jesucristo más de 300 profecías que se cumplieron. Y una de ellas es que era descendiente de Abraham, un descendiente de Isaac, de la tribu de Judá, nacido en Belén, nacido en una virgen, escapó a Egipto cuando era niño, ministró en Galilea y a lo largo del río Jordán, fue rechazado por el pueblo judío, tenía un carácter de sabiduría y entendimiento, Isaías 11, entró triunfalmente a Jerusalén en un burro, cumplió el momento de la entrada triunfal, fue traicionado por un amigo cercano, fue vendido por 30 piezas de plata, se mantuvo en silencio mientras era acusado, sufrió por otros, fue crucificado con los pecadores, fue atravesado manos y pies, fue burlado e insultado, fue perforado con una lanza, los soldados echaron suertes sobre su ropa, sus huesos no se rompieron, fue enterrado en la tumba de un hombre rico, resucitó después de la muerte y ascendió al cielo. Estas son algunas de las profecías. No tengo todo el tiempo para deciros todas las profecías y dónde están puestas. Pero esta es la palabra profética que yo creo que se cumplieron en el Señor Jesucristo. Y como dice, para ir acabando, la palabra profética o la palabra de Dios es nuestra propia luz. Y todos sabemos en 2 Timoteo dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para redarguir, corregir e instruir, para prepararnos para toda buena obra, ¿verdad? 2 Timoteo, capítulo 3, 16 y 17. Pablo lo dice también, que la escritura es ¿qué? Inspirada por Dios. Lo mismo que aquí en Pedro. Dios le dio vida, Dios usó hombres normales para inspirar y escribir su palabra. Y dice algo más que me gusta mucho más. Solamente lo quiero leer y lo vamos a dejar aquí. 2 Timoteo 4. Este es Pablo hablando a Timoteo, a su joven discípulo. Y le dice algo interesante. En el verso 1 de 2 Timoteo, capítulo 4, verso 1. Y lo que está diciendo Pablo entre líneas es cómo estaba la sociedad en esos tiempos. Y está igual hoy. Dice el verso 1,
te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Esto es fuerte. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye y reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conformes a sus propias concupiscencias, y se apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Podemos ver la importancia de la palabra de Dios. Es más, Pedro señala, oye, el Señor Jesús va a venir. Dice, va a venir, va a juzgar a los vivos y a los muertos en la manifestación, en su manifestación y en su reino. Jesucristo va a juzgar. Dios va a juzgar. Por eso te encarezco que prediques la palabra a tiempo fuerte, porque la gente se está yendo detrás de fábulas. Pero totalmente. Y tú coges el YouTube ahora y con todo lo que está pasando en Oriente Medio, escuchas algunos. Yo escucho 1 o 2 minutos de diferentes personajes, No estoy todo el día, pero escucho uno porque quiero saber qué es lo que otra gente piensa. Y es tremendo lo que sale en YouTube. Unas fábulas, unas cosas, unas fantasías que da miedo. Y es lo que está pasando hoy en día. La gente quiere escuchar aquello que le agrada en ese momento. Después coge y se va y como si no hubiera pasado nada. Por eso es que nosotros, como iglesia y como personas individuales, necesitamos entender que el poder de Jesucristo está con nosotros. Y es el único donde nos podemos aguantar. Y en segundo lugar, tenemos que estar expectantes a la segunda venida, que Jesucristo va a venir aquí a la tierra, a darnos la vida eterna. Eso es importante. Y lo tercero es que yo tengo que coger la palabra como lo único que me puede alumbrar y dar entendimiento y discernimiento acerca de las cosas que yo necesito en mi vida. Y más en estos tiempos oscuros, donde hay, como muchos ya empiezan a decir, hay tanta información que estamos desinformados. La gente está perdida. Hoy he leído una mujer que estaba enamorada de su inteligencia artificial, que era un hombre. Es triste, pero eso es así. Y nosotros necesitamos luz para nuestras vidas, pero mucha luz para nuestras vidas para poder avanzar y seguir hacia adelante. Y lo necesitamos así.